no sé, bueno, no importa. Estuvimos recorriendo la historia desde los principios de la radio, por aquí en esta época de la historia estuvo la Segunda Guerra. Entonces la radioafición progresó en todo este tiempo y después seguimos por aquí recorriendo y llegamos sobre el año 1970, más o menos, en donde hubo un cambio significativo en la radioafición. En este momento se introdujo, básicamente la revolución se inició porque se introdujo la banda lateral única como medio de transmisión para los radioaficionados. Hay que tener en cuenta que en HF. Y esto condujo, y en esta época anterior se utilizaba un receptor y se utilizaba un transmisor para trabajar como radioaficionado. A partir de 1970, entonces empezaron a utilizarse el concepto de transector. Y el transector incluía la recepción y la transmisión están incluidos en el mismo equipo. Por lo tanto, para ser radioaficionados, lo único que había que hacer era conseguirse el transector y escuchar el PTT y empezar a hablar. Bueno, claro que te solicitar licencia y todo lo demás. Pero esto hizo que una gran, es decir, los radioaficionados disponíamos, como éramos privilegiados, teníamos contactos con todo el mundo, mientras que para hacer contactos por los medios de comunicación comercial había que utilizar los teléfonos y las tarifas eran altísimas. Aún las llamadas dentro del mismo país, o sea, las llamadas que se consideran de larga distancia también tenían un costo altísimo. En cambio, los radioaficionados, con el uso de estos equipitos de transmisor y receptor que se compraban, especialmente fabricados por los japoneses, entonces vino un esplendor de los radioaficionados a partir de esta época, en donde la población de radioaficionados empezaron a crecer muchísimo, hasta que vino un cambio o un quiebre que se produjo aquí en 1990, o sea, la última década del siglo, y apareció lo que se llama el teléfono celular. El teléfono celular afectó, es decir, el paradigma en que trabajan los radioaficionados, porque los radioaficionados no eran los privilegiados en sistemas de comunicación. Por teléfono celular se les conseguía muchísimo más que por el lado de los radioaficionados. Entonces, las personas que hacían parte de los radioaficionados como utilitario de comunicaciones, o sea, para obtener comunicaciones de larga distancia, se acabó. No era necesario ser radioaficionado, simplemente comprar un teléfono celular. A partir de aquí, entonces tenemos ya una modificación en el comportamiento de los radioaficionados hasta los tiempos actuales, en donde los radioaficionados no estamos interesados en tener unas conversaciones largas o de tipo familiar o comercial, porque eso se hace por los medios, las comunicaciones comerciales. Entonces, a partir de acá, tenemos lo que podríamos considerar realmente radioaficionados. Como hacen aquí la diferencia en Colombia, que antes habían los radionecesitados, que eran los que utilizaban la radioafición como un medio de comunicación para sus propias necesidades, y los que están dedicados a la radioafición como una afición, como un hobby, como un pasatiempo.
Eso ha venido acompañado por la evolución de los equipos. Entre otras cosas, digamos que esta revolución se empieza a presentar porque aparecen los teléfonos celulares. Esta es la razón de del teléfono celular. La semana pasada, entonces, estamos situados un poco antes de la llegada de los de la telefonía celular, y entonces habíamos llegado a más o menos a 1980. Bien, en 1980, entonces retomando la presentación, íbamos a avanzar a partir de esta parte. El sueño de todos los de hacer comunicaciones es que el sistema de comunicaciones debe ser portátil, debe ser fácil de llevar, no debía ser algo voluminoso, sino que antes debía ser lo más sencillo. Y desde tiempos, aún en la época de la guerra, todo el mundo soñaba con poder hacer receptores más compactos, más fáciles de manejar, que son los que llamamos walkie-talkies, o los handheld, o los handies, o sea, teléfonos del tamaño de la mano para poder hacer las comunicaciones. Eh, Lógicamente que antes de la guerra, pues no había la tecnología, porque se requería equipos muy robustos, muy grandes, las bobinas eran muy grandes, los condensadores muy grandes, los tubos muy grandes, etcétera, etcétera. Entonces no se podían hacer equipos de comunicaciones portátiles. Sin embargo, durante la guerra ya empezaron a desarrollar por algunos inventores cómo meter todo el equipo de radio dentro dentro de una unidad pequeña. Esto dio origen que hacia los años 80, 80, ¿sí? Cuando también vino la transistorización, el uso de los transistores a gran escala, la reducción de los tamaños de los radios, de los receptores, entonces aparecieron acompañando a los radioaficionados los famosos handys. Estos handys, se muestra un ejemplo de un Yaesu y de un Icon, tenían muchas cosas en común. Primero, también es un transceptor, o sea, transmite y recibe. Segundo, su funcionamiento es muy sencillo, o sea, está reducido, como pueden ver, el de eso tenía tres botoncitos arriba, el icon que ven ahí tenía solo dos, básicamente el volumen y el otro para cambiar de frecuencia o para operaciones múltiples, porque generalmente estos botones tienen operación múltiple. Venían dotados generalmente, no necesariamente, con un teclado por el cual uno podía mandar tonos igualitos a la solución que había en los teléfonos fijos, que es el mismo tipo de teclado, los mismos tipos de tonos que se mandan. Por lo tanto, resultaban compatibles. Si yo podía acoplar un radio de estos a a un, a un teléfono, entonces las marcaciones que hacía en el radio pasaban directamente hacia la central telefónica, y la señal telefónica entendía estas señales, porque eran exactamente lo mismo. Estos son los que se llaman tonos DTMS. Pueden notar ahí que aquí está marcado, ¿no? Aquí dice DTMS, keypad, o sea que los tonos son del tipo de los mismos que se utilizan en telefonía. Incluían el parlante para que usted, no, bueno, natural, incluían un parlante para que usted pudiera escuchar. Pero la otra cosa interesante es que tenían el micrófono por ahí cerquita también incluido, casi nunca se notaba, por ahí un huequito que había en la carcasa, por ahí estaba el micrófono. Entonces uno sencillamente le hablaba a todo el aparato. Como le digo, eran equipos completos, eran transmisor y receptor. Mm, con estos equipos
aparecieron también un elemento. Estos equipos que estamos mostrando acá trabajaban en la frecuencia de VHF o UHF. Casi todos empezaron a desplazarse a la banda de 2 metros, la banda 144 a 148 MHz, que es la banda de 2 metros para radioaficionados, o de 435 a 450, que es la otra frecuencia, en la banda de 75 centímetros. Entonces, estos rayos no tienen capacidad, las ondas en esta frecuencia no son rebotadas en la ionosfera. Al no ser rebotadas en la ionosfera, el alcance de transmisión está limitado al alcance que se tiene a línea de vista, más o menos. O sea, hasta donde uno puede ver, hasta ahí llega la señal. Entonces es afectada por la curvatura de la Tierra. Si uno ve el horizonte debido a la curvatura de la Tierra, entonces estas transmisiones no sobrepasaban o no sobrepasan la distancia del horizonte, o sea, alrededor de unos 5 kilómetros desde uno donde está parado. Este alcance se mejora aumentando la altura sobre la Tierra, ¿no? Al aumentar la altura sobre la Tierra, se logra mayor alcance. Y como las comunicaciones eran de poca distancia, entonces los requerimientos de potencia de estos equipos eran reducidos, lo cual era la ventaja que a su vez aportaban, porque estos equipos se alimentan de pilas. La energía no proviene de la red eléctrica, sino proviene de baterías, y aquí ha habido un gran desarrollo en las baterías. Que saben, las baterías estas eran voluminosas, las actuales pues son muy pequeñitas y muchísimo más eficientes. Entonces, al transmitir con poca potencia, consumían poca energía, y al consumir poca energía podían utilizar baterías que a su vez les hacía equipos realmente móviles o portables. Para aumentar la distancia, porque estos equipos no alcanzan, sino, como le digo, unos 5 kilómetros, entonces se recurre al uso de las repetidoras. Las repetidoras pues eran equipos puestos en los cerros, en donde al estar a mayor altura tenían mayor alcance. O sea, el alcance de una repetidora en un cerro podía llegar a unos 200, 300 kilómetros de donde están localizadas. Entonces, estos equipos lo empezaron a utilizar para, eh, para aumentar su alcance utilizando repetidoras. Pero hay un problema. Yo no puedo recibir y transmitir en la misma frecuencia, porque si cuando transmitiera, toda la potencia de transmisión se me iría para el radio y lo bloquearía completamente para otros para otros usuarios. Por lo tanto, es necesario transmitir y recibir en diferentes frecuencias. Eso hizo que estos equipitos, los handys, tuvieran una estructura en algunas veces parecido a lo que había. O sea, un handy era un transmisor y un receptor, pongámoslo mejor aquí, un transmisor y un receptor dentro del mismo envase, el mismo enlace, que compartían la antena, o sea, la antenita externa, era compartida por el transmisor y el receptor, y todo esto está dentro de una misma caja. Y esta caja da habilidad para disponer de una batería. A diferencia del equipo, o sea, esto es un transceptor. Pero a diferencia de los transceptores que utilizamos en HF, la frecuencia de recepción
y de transmisión es diferente. O sea, en en VHF y en UHF, la frecuencia de recepción y transmisión pueden ser diferentes. No necesariamente, pueden ser iguales, como pueden ser diferentes. Mientras que en HF, RX y TX son iguales. En modo preferencial, o sea, en el modo que más se utiliza. Ambos pueden hacer cambios en la recepción y transmisión, pero no es normal en HF. Es la excepción. Mientras que en VHF o HF, la recepción y la transmisión son completamente diferentes. O sea, un caso excepcional es que están iguales y pueden ser iguales. Cuando están iguales, entonces decimos que estamos trabajando en simple. Cuando estamos trabajando con dos frecuencias diferentes, estamos en operación dividida, ¿no? Con desplazamiento. La otra diferencia que tenemos aquí entre HF, que HF lo preferido es el FSB, mientras que en esto el preferido es la frecuencia modular. Gran diferencia. El otro es que generalmente con su potencia, estos que trabajan con baja potencia, mientras que estos trabajan con alta potencia. Al trabajar con baja potencia, entonces permite utilizar las baterías. Pero lo importante es que los dos, o sea, este es el equipo de VHF, de frecuencia modulada, mientras que el equipo de HF era transmisor y receptor en la misma caja. Entonces aquí salía antena. Pero estos también eran de muchísimo más potentes. Pero noten ustedes que compartían el mismo criterio, transectores. Estos equipos dominaron la radioafición desde 1980 hasta, digamos, el año 2000. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Don Eugenio, lo estamos escuchando perfectamente. Vamos a ver si el colega en Tuluá, don Luis Enrique, tenía ahorita una pregunta. Don Luis, buenas noches. Luis, no te escuchamos. Qué pena, qué pena. Ahorita que, pues sí, tenía problema aquí que con el celular, no podían escucharme, yo no escuchaba nada. Bueno, sí está escuchando, pero no. Sino que ahora que estaba hablando Eugenio sobre el handy, pues así, quería hacer un par de comentarios sobre la historia de los walkie-talkies, si me lo permiten. Sí, claro, Enrique, adelante. Luis, otra vez activa. Ahí me Sí, escuchan, ahí ¿o sí, no? ahí sí. Bueno, muchas gracias, Eugenio, muchas gracias, Juan José, y además miembro del grupo. Bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad la invención de lo que hoy ya llamamos handy o walkie-talkie, o como lo querramos llamar, eso fue una idea de un canadiense, Donald Hicks. Estaba para una madera, una empresa de maderas en Canadá, la CMS, y él fabricó en el 37 lo que podemos decir que era el primer radio portátil. Claro que cuando digo portátil, pues estamos hablando de un radio de aproximadamente el tamaño de una maleta, de unos 20 por 30, y esa fue la idea. Antes de que Estados Unidos entrara a la guerra en el 41,
por petición de Inglaterra, se empezaron a desarrollar unos nuevos sistemas de radio portátiles, digamos así. El primero de esos, al gobierno de Estados Unidos le dio un contrato a una empresa que tiene experiencia en radio, la Galvin Manufacturing. La Galvin hoy en día es la Motorola. Entonces ellos le dieron un contrato y desarrollaron el primer radio portátil, el SCR 300. Este era un radio que transmitía entre 40 y 48 MHz en modo FM. Este radio es el que cargaba en la espalda y había un radiooperador, digamos así, con este radio en la espalda, con su micrófono, y entonces se le empezó a dar el nombre de walkie-talkie, es decir, hablando caminando. Es decir, que el tipo andaba y podía hablar al mismo tiempo que caminaba. De ahí viene la palabra walkie-talkie. Pero posteriormente ya salió otro más pequeño, perdón, portátil, como el que mostró Eugenio. Ese ya es el SCR 536. A partir de estos dos radios hubo una evolución, digamos así. Se pasó desde AM en frecuencias bajas a una frecuencia VHF. Ya empezamos a utilizar VHF, sobre todo pues cuando se empezó a usar el SCR 300, que ya transmitía en frecuencias VHF. Estos eran los comentarios que quería hacer. Gracias, Eugenio, gracias, Juan José. Sí, gracias, Luis Enrique. Bien, ¿algún otro comentario? Bien. No, señor, por ahora no hay más manos levantadas. Bueno, pues vamos a acudir un poquito qué había internamente en estos equipos transductores. Espero que no sea, esto no es nada técnico, sí es técnico, pero digamos, tratar de llevarlo en la forma más elemental. Los equipos de un transductor, este es lo que se llama un esquema de bloques del FT101, que es el famoso transductor, que más o menos es como el icono o el modelo de cómo es un transductor. Entonces, los transductores, el núcleo de su grandeza estaba en un elemento que tenían en esta parte, en donde era el generador de banda lateral. Este generador de banda lateral se pudo hacer por la aparición de los filtros mecánicos. ¿Ya? En los filtros mecánicos están aquí un filtro mecánico que era una cajita, seguramente, o es una cajita donde adentro hay unos elementos. Entonces aquí tiene la entrada y aquí tiene la salida, y él permitía que entonces este filtrico le metían aquí doble banda lateral, ¿no? Doble banda lateral, y él sacaba aquí single sideband, o sea, eliminaba la otra banda lateral. Pasaba en un principio de filtro que lo dibujan aquí así, que aquí hay mucha atenuación, aquí la atenuación es cero atenuación, mientras que por aquí podían estar, digamos, hablando de atenuaciones que le acostumbran a escribir en decibeles, ¿no? Aquí pues, posiblemente eran atenuaciones de 60 dB o cosas así. Bueno, entonces esta banda lateral se generaba en una frecuencia, como muestran acá, tenía dos cristales generalmente, uno para generar la banda lateral inferior, lo tenían entre 1815, mientras que utilizaban otro cristal cuando querían trabajar en la banda superior, que era de 7785. Y la señal se generaba acá con muy baja potencia, cuestiones de milivatios o posiblemente nunca pasaban de un vatio aquí en la generación de la frecuencia de la transmisión de frecuencia de banda lateral. Aquí la información entraba por el micrófono, era un amplificador de micrófono,
y esto lo entregaban al detector o generador de banda lateral. Esta información que salía a 3800, digamos que es la frecuencia central de esto, lo pasaban aquí por una frecuencia intermedia, un amplificador, y este que está en la versión de recepción. Pero el mismo esquema lo tenían en transmisión. Esta transmisión, esta amplificación de frecuencia intermedia, aquí estamos trabajando en 3800 kilohertz. Aquí le pueden anexar algunos equipos como el Noise Blanker, etcétera, etcétera. Y esta señal la mezclaban, esta señal de 3.8 MHz, la mezclaban con un VFO, y aquí va a tener la importancia que tiene esto. Este era un VFO que trabajaba, por ejemplo, en el caso del Yaesu, de 9200 a 8700. Podrán observar que estos son 500 kilohertz. Este VFO, al mezclarse con esta señal de 3.8, nos salía aquí, en esta parte, una frecuencia que iba de los 6.20 a los 5.20. Y esto se llamaba la segunda frecuencia intermedia. O sea, esto trabaja en 3.8, era la primera frecuencia intermedia, y esta etapa trabajando en 6 MHz o 6000 kHz es la segunda frecuencia intermedia. Esta frecuencia se mezclaba entonces con unas frecuencias fijas. Entonces, para la banda de 160 metros le mezclaban una señal de 7520, a 80 le mezclaban un cristal, una oscilación de 9000. Con estas frecuencias y con osciladores en esta frecuencia, convertían la salida de 6 MHz, la primera frecuencia intermedia, la pasaban al primer mezclador, y aquí salía hacia el amplificador de radiofrecuencia, y ahí para adelante la antena. Este mismo manejo de frecuencias, frecuencia intermedia, frecuencia del VFO, frecuencias locales, era común para la recepción y para la transmisión. Por eso se garantizaba que estos equipos funcionaban en la misma frecuencia en transmisión y en recepción. Vamos a la siguiente. No quedo aquí. Bueno, entonces estos eran los equipos que existían en la época. Nuestro famoso FT101. Puede notar que el centro de atracción del equipo era este aparatito. Aquí había una cajita, podemos verla aquí cuando se ve de la parte de arriba, cuando se escapaba y se veía de arriba. Todo ese equipo estaba metido dentro de una cajita. Esa cajita era el VFO. Y se acompañaba, o sea, aquí está, esto es el VFO, y esto es el switch de banda. Problema de manejo. Switch de banda, el cual permitía seleccionar las bandas. El VFO corresponde a esto que hemos marcado acá, que es el VFO. Voy a tratar de rayar esto mismo. El VFO
Y el switch de banda lo que hacía era que cogía las diferentes cristales que había que mezclar para poder nosotros manejar las señales en forma para las diferentes bandas. Un inconveniente que había aquí es este equipo visto por la parte de atrás, por la parte de abajo, el FT101, podrán ver que todo se centraba en esto que hay aquí. En esta parte, donde estaba el switch de bandas. El switch de bandas, entonces, cambiaba para las diferentes etapas de radiofrecuencia, tenían los circuitos para sintonizar cada una de las bandas que se trabajaban. Y la frecuencia en un rango de 0, no está fácil manejar esto. Este era el BFO, era un oscilador que recorría de 0 a 500 kHz, que más o menos hacía la banda. Entonces, la base de la banda la fijaba el switch con unos cristales, con unas bobinas, de acuerdo a lo que quería, y el BFO hacía el trabajo de sintonizar dentro de la frecuencia de la banda. Mantener las anotaciones de entrada. Las podemos desconectar. Entonces, vengamos aquí a la pizarra. Y entonces hablemos de lo siguiente. Los radios, cuando empezaron a salir los radios de banda lateral, digamos desde 1965 hasta 1980, los radios están caracterizados por tener aquí una perilla, y esta perilla hacía parte de una ventanita aquí, y todo esto constituía el BFO, que permitía sintonizar en un rango de 500 Hz. Y tenía un botón aquí bastante fuerte, complicado, que era el de bandas, que permitía escoger 80, 40, 20, 15, 10 metros, rotándolo, y él cuadraba todo lo que había en el fondo, o sea, hacía las conmutaciones en todas las partes donde esto era necesario. El uso del BFO permitió, o hubo un desarrollo, es que yo podía tener el mismo BFO, que la misma construcción que generalmente se tenía aquí, se podía hacer en una cajita chiquitica que tenía básicamente el BFO. Un segundo BFO era de la misma construcción del que estaba interno, pero este era externo, o sea, se podía manejar externamente, y se conectaba internamente con el radio, por un cable. La parte posterior, pues, lo enlazaba. Entonces, estos equipos permitían trabajar con dos BFOs, el BFO interno o el BFO externo. Entonces, yo podía controlar el radio. Generalmente venía aquí algún chuchecito de escogencia de BFO. Es decir, ¿con qué BFO va a trabajar el radio? ¿Con el externo o con el interno?
pero daba la posibilidad que yo podía usar, por ejemplo, el VFO interno para recepción y podía usar el VFO externo para transmisión. Entonces, trabajando con dos VFO, que fue una ventaja que vino, pues, eh, entonces pasó a llamarse, en vez de llamar, este es el A y este sería el B, y nosotros podemos connotar de VFO, podemos trabajar en split, y una cantidad de ventajas que vino con este sistema de utilizar VFO aparte. Pero era un equipo adicional que había que comprar y tenerlo para esta finalidad. Estos equipos primero fueron de tubos, como por ejemplo completamente tubos como el HeatKit. El HeatKit, por ejemplo, el SD 101 o el XD, ¿qué? No sé, 101 también. Poco. Empezaban a llegar equipos japoneses como como el ya eso había empezado, creo que con ya eso el FT10, el FT100 era, era de completamente tubos, pero aquí están los Collins y todos los equipos que generaron esto de la banda lateral. Estos equipos migraron, es decir, hacia 1970, pasaron a hacer el mismo circuito, pero con transistores en recepción y tubos para potencia de transmisión. Entonces son los radios híbridos, de los cuales tenemos como ejemplo había empezado con el FT 101, pero la versión ZD. También ya eso desarrolló el FT 901, después lo evolucionó al FT 902, que me acuerde de memoria. Mientras que aquí ya tuvo mucha importancia Kenwood, el cual introdujo una versión que se llama el FT, no, dijo TS, ¿no? TS, ellos sacaron un 520 y después pasaron a un 530. Fue una cuestión de comercialización, ¿no? Yo no sé por qué motivo ellos también generaron el 820 y el 830, que eran básicamente la misma versión. Yo no sé en qué diferencia había. Eso ya es de tiempos pasados que tampoco vale la pena investigar porque habían esas dos versiones. Entonces, estos eran los equipos híbridos. O sea, de los 70, entonces ingresaron los híbridos, pero hacia 1980 aparecieron en Estados Unidos. La versión que había, es decir, en los híbridos, la parte de potencia de radiofrecuencia estaba en poder de tubos. En 1980 entonces aparecieron los equipos de Estados Unidos, pero hubo varias modificaciones en la arquitectura de los radios. En estos radios, el BFO, digamos, básicamente la historia está en el BFO. En los radios de los 80, entonces el BFO era BFO
de banda corrida. Este BFO suministraba frecuencias, por ejemplo, desde 0, no, desde 4, por ejemplo, los primeros trabajan en 40 MHz a 70 MHz. O sea, el BFO cubría un rango de 30 MHz. Ya para 1980 se podían construir BFOs no de los 500 kHz, como eran aquí, sino eran BFOs que tenían un corrimiento por ejemplo, de 40 a 70 MHz. Entonces, esta señal del BFO de banda corrida se le entregaba a un mezclador. Entonces, aquí venía la frecuencia de la antena y la mezclaban con esta frecuencia de 440 a 70 MHz, y este está preparado, por ejemplo, para cubrir, digamos, de 1 MHz a 30 MHz. Entonces, si yo el BFO con 70 MHz, recibiendo la frecuencia alta de 30 MHz, la frecuencia intermedia, la primera frecuencia intermedia va a ser de 40 MHz. Compare con que en las versiones anteriores la primera frecuencia intermedia era del orden por ahí de 10 MHz o 12 MHz o 5 MHz. Pero en este se pasó a trabajar con una frecuencia intermedia ya del orden de 40 MHz. En las últimas versiones de estos radios, esta primera frecuencia es del orden de los 70 MHz. Esta alta frecuencia intermedia facilita que la separación, o sea, la interferencia entre la suma y la diferencia del heterodino estén separados 70 MHz, es decir, ahí no pasa nada de la banda residual que queda de la mezcla de señales. Entonces era una gran ventaja. La selectividad de estos radios pues aumentó tremendamente al utilizar una frecuencia intermedia del orden de los 40 o 70 MHz. Rango, lo que podemos decir, rango de VHF. Bien, esta frecuencia pues la mezclan aquí, después de amplificar en la primera frecuencia intermedia, también la mezclan entonces con una frecuencia fija y lo mueven a la segunda frecuencia intermedia, generalmente en el orden de los 6 o 10 MHz, en este orden, ¿no? Depende del fabricante. Esta parte es donde conectan el LSIB, que a su vez pues va a tener un cristal aquí para la frecuencia de funcionamiento. Entonces hubo un gran cambio, porque de estas frecuencias que están usando aquí a esta frecuencia pues se ven muy alto. Una de las grandes ventajas es esto, de que introdujeron un oscilador continuo. ¿Cómo pudieron hacer el oscilador continuo? Porque introdujeron una técnica que se llama la técnica PLL. El PLL permitió hacer unos BFO de ese tamaño. Entonces, ¿en qué consiste el PLL? El PLL es una serie de circuitos, porque
Al principio eran muchos circuitos discretos, pero en las últimas versiones eso está casi que en un circuito integrado. Este PLL se basa en un oscilador de cristal bastante estable y fijo. Generalmente es un cristal del orden de los 40 MHz, algo así. Es un cristal muy preciso que va a garantizar todo el funcionamiento del aparato. Entonces, aquí introdujeron en el PLL, existe, me perdió la bolita. Después, estoy por acá. Ya no veo. Aquí está compuesto de un, también lo llaman BFO, pero la historia está, esta B le da significado de voltaje. O sea, es un oscilador variable, pero por voltaje. Mientras que los que teníamos antes, los que teníamos en esta zona, el BFO, la variación de frecuencia, se hacía por mover la perilla, y esa perilla a su vez movía un condensador variable. Y el cambio del condensador variable era que fijaba la frecuencia. Y ya para esta época, los PLL se podían hacer unos BFOs, y el cambio de frecuencia se hacía por voltaje. Quizás para no hablar de mucha más técnica, aquí se aprovecha una propiedad que tienen los diodos. Que los diodos cuando se polarizan inversamente se comportan como un condensador. Entonces, ese condensador depende del voltaje inverso al diodo, etcétera, etcétera. Entonces, el voltaje se fija por voltaje. Es decir, la frecuencia se fija por voltaje. ¿Qué voltaje yo le aplico a ese diodo? Me determina la frecuencia. Entonces, la frecuencia que sale aquí la meten en un comparador y la comparan con la frecuencia de aquí. Y esa comparación determina la frecuencia de salida. Y todo depende de qué le mandemos a comparar. Entonces, ¿qué le mandamos a comparar? Nosotros le entregamos aquí una información que es la frecuencia esta, la frecuencia 40 MHz, por ejemplo. Si yo la divido por una frecuencia, un valor, en realidad es un valor, como le ponemos una C, un valor, esto nos puede dar la frecuencia de salida. O lo que, sí, esta 40 MHz es la frecuencia de la frecuencia de referencia, mientras que aquí estamos hablando de la frecuencia de salida. Entonces, a estos PLL tienen, bueno, aquí solo bastaría. Yo no sé si ahora en este momento si les gustaría que le hablaran un poquito más de técnica. Aquí hay un lazo de realimentación en la cual este comparador va controlando el oscilador para que le vaya dando la frecuencia que dividido por este factor de la frecuencia de salida. No sé si me voy a entender. El BFO no tiene un botón, o sea, no tengo un condensador variable, pero tengo que decirle en cuántas veces, en qué factor debe dividir la frecuencia de la referencia para que dé la frecuencia que yo quiero a la salida. Entonces el problemita no es mayor, porque si usted dice, yo estoy trabajando con un cristal de 40 MHz y yo quiero tener a la salida una frecuencia de, por ejemplo, 7145 kHz.
Entonces, la constante que yo tengo que informarle al PLL es el resultado de dividir 40 porque 40, ¿qué razón? Me molesta esto. El factor de dividir 40 por 7.000, dividido en 7.145 me va a dar el factor porque yo tengo que trabajar la división para que el PLL me dé la frecuencia que yo quiero. Esto no es de los humanos. ¿Qué hacemos nosotros moviendo, cada vez que cambiamos de frecuencia, encontrar el factor de división para informarlo al PLL? La división se puede ejecutar con circuitos autorizados. Entonces, este problema condujo a la necesidad que al equipo se le adicionara un micro PC elemental al principio, pero este se encargaba de mover y pasarle la información al PLL por cuánto debe dividir para que dé la frecuencia que se quiere para recibir. O sea, le hace esa división. Entonces, el PLL mantiene una información que usted le introduce por una perilla, le introduce la frecuencia en que quiere trabajar. El número de movimiento de la perilla que le mande hace que el microprocesador tenga una pantalla en donde escribe exactamente la frecuencia en que quiere trabajar. Noten aquí un detalle. Cuando uno mueve la perilla, el microprocesador, si usted la mueve en un sentido o la mueve en el otro sentido, le aumenta el conteo. En realidad, realmente más que display de la frecuencia, es un contador que le está contando cuántos pulsos mandan desde la perilla hacia, es decir, suba un paso o baje un paso. Y este PLL hace la división para sacar la frecuencia que se quiere. A diferencia de estos otros, en donde el BFO se ponía en una frecuencia, y esa frecuencia era la que controlaba la recepción y la transmisión. En el desarrollo de estos equipos, este display lo cambiaron de un display mecánico a un display digital, pero este display lo que hace es, por circuitos con transistores, hacían un medidor de la frecuencia. Entonces, en estos equipos antiguos, cuando hay display digital, es un medidor de la frecuencia que está trabajando. Mientras que en los modernos, uno fija la frecuencia y el microprocesador le pasa la información al PLL cómo debe ajustarse para que salga en la frecuencia que se quiere trabajar. Bueno, son las 9:15. Llevamos más de una hora en conversación. Pues un intervalo, no sé si he estado confuso. Don Eugenio, muchas gracias por comentarnos esto. Hay una mano levantada. Hola, Luis Enrique. Bueno, no sé si ya me están escuchando otra vez. No, muy interesante la charla de Eugenio. Hay que tener en cuenta pues que todos los transistores cambiaron a medida, sobre todo después de la guerra, que empezó a llegar la tecnología de transistores. Se puede hablar incluso que el primer transistor como tal, el primer transistor como tal fue un alicrate, si no estoy mal, fue el SR75, que ese transmitía entre 80 y 10 MHz en SWIAM. A estos, y luego siguió el Collins Kilo Whiskey Mike 1. Ese también transmitía, pero transmitía sobre todo en las bandas de entre 14 y 30 MHz.
el Collins era tan pesado y tan grande, digamos así, que solo el radio pesaba casi 16 libras y la fuente de poder pesaba 25 libras. Claro, como dice Eugenio, pues cuando llegó la modernización, ya con la válvula, luego con los circuitos integrados, con los PLL, entonces ya ese tamaño empezó a reducirse. Ahora, ahí viene una pregunta muy interesante. En la actualidad, pues ya muchos equipos están dirigidos hacia la tecnología SDR. Y la pregunta que o que muchas me preguntan, es ¿con qué equipo arrancar? ¿Con qué equipo inicio como radioaficionado? Y yo le digo a la gente, eso depende de qué quiere hacer usted, si usted quiere hacer satélite, si quiere hacer VHF, si quiere hacer HF. Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿qué equipo debemos empezar? Lógicamente, también hay otros factores que tener en cuenta, la parte económica, hasta el QTH donde yo vivo, para la disponibilidad de antenas, que tengo yo en mi QTH para montar una antena. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué antena utiliza con mi radio? Si puedo utilizar una antena dipol, una dipolo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta muchos esos factores hoy en día cuando adquiramos un equipo HF. Y un segundo comentario, Juan, pues ahí noté que varios compañeros tenían o están bloqueados el micrófono. Yo lo que hice fue que prácticamente yo reseté el equipo, me salí de la aplicación aquí en el celular, entré por el computador y no sé, de milagro me permitió activar las dos, tanto en el celular como en el PC. Entonces, si alguien tiene, no sé, problemas con el micrófono, con el video, insisto, sálgase de la reunión del celular e ingresen por el computador y que ya queda ahí se activa como que automáticamente tanto en el PC como en el celular. Esos son mis comentarios. Gracias, Juan José. Gracias, Zuluá. Sí, estamos teniendo ese inconveniente, pero bueno, ya ahí lo vamos superando. Parece que hay por ahí un error en la aplicación, de pronto una última actualización de ahí de Google, porque la vez pasada no nos ocurrió. Pero entonces, bueno, don Eugenio, adelante ahí los comentarios. Bien, lo que estaba refiriendo es que entonces estamos en ¿qué? Ahora no me permite rayar aquí. Don Eugenio, ahorita mencionaste algo que me quedó sonando y era que había un cristal que era muy, muy exacto, pero ¿qué lo hacía ser tan exacto? ¿De pronto el material del que está fabricado o hay otra condición que lo hace muy preciso? Los cristales, para que sean más precisos, los cristales de cuarzo, entonces tienen vienen con temperatura regulada. Pues, si uno lograra, es decir, la desviación de frecuencia es por efecto del calor que se acumula. Y entonces, si yo no lo mantengo a temperatura regulada, puedo tener un cristal más preciso. Generalmente estos equipos venían con la posibilidad de conectarle una referencia externa o vendían a veces un módulo más exacto si usted lo quería. O sea, la garantía de estos radios estaba en la precisión de ese cristal. En estos normales, pues, un cristal le da suficiente calidad a estos radios. Y de ahí para adelante, no, la lectura que usted tiene aquí de frecuencia es casi, es decir, si el radio no ha sido modificado, es real la frecuencia de trabajo. Por lo menos a precisión de unos 10 ciclos, ¿no? Muy interesante eso, muchas gracias. Sí. En muchos equipos, usted lo va a ver que le ofrecen como una opción, esto lo llaman, ¿cómo lo llaman? TXO, no, se llama TCO o algo así, el módulo si usted quiere mayor precisión en el equipo. Bien, para radioaficionados el de un cristal es más que suficiente para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Pero entonces puede notar que este ya es un radio de 1980, el FT757, contemporáneo con el Kenwood, el 430. Estos radios fueron muy intensamente producidos, pero hubo una modificación allá, aquí radical. Aquí ya se tenía un display con la frecuencia. Todos tienen con el display que le indica la frecuencia.
Como le digo, la frecuencia es calculada por micro, o sea, estos equipos venían ya con un micro que le calcula la frecuencia y tenía información sobre la posición de este botoncito o este, ¿cómo se llama? Perilla. Esta perilla no mueve un condensador variable pesado con rodamiento y otras cosas, sino que es básicamente, no sé si pudiera, no puedo dibujar acá. Vamos a... en realidad, si alguien ha destapado, yo no sé si algún ha tenido las inquietudes de destapar este aparatico, es una ruedita de un material semitransparente, ¿no? Es una ruedita, va a tocar acudir aquí a la pizarra. En los equipos antiguos, en los equipos originales, esta perilla movía, tenía un eje, y este eje movía un condensador variable, aquí con una serie de laminitas. Entonces era pesado de mover. Mientras que esto evolucionó a algo que no tiene nada que ver con lo anterior. En realidad es una perilla que mueve aquí un disco transparente, el cual tiene aquí marcado una serie de rayos. O sea, uniformemente separados, tienen dibujado una serie de rayos. Entonces, este disco, miraba, digamos, de lado, aquí está el disco, y entonces aquí le tienen una lamparita, y aquí le tienen un fotosensor. Y entonces, cuando usted lo va girando, cada vez que pasa una rayita de esta, produce un pulso. Ese pulso, entonces, impulsa, aquí, esto se va para el micro PC, y el micro PC, eso lo utiliza más o menos como un contador. O sea, aquí tiene 1, 4, 8, no sé, 23. Entonces va contando los pulsos a medida que esto se va girando. Noten ustedes que el funcionamiento es totalmente diferente. Cuando usted quiere, por ejemplo, cuando usted quiere hacer lock de esto, quiere que no se le mueva, lo que hace es que apaga la lámpara. Mientras que en esto, si usted quería que esto se quedara quieto, había que meterle aquí un freno. Con todas las complicaciones mecánicas, meterle un freno. Mientras que aquí es muy sencillo, usted corta la alimentación de la placa, mientras usted lo puede rotar y no pasa nada. Esta frecuencia, este resultado de ese condensador traducido a frecuencia, entonces se lo manda al PLL para que el PLL sintonice que ponga la frecuencia que se quiere. Le dejo una inquietud, no sé si a alguien le diera por pensar, ¿cómo hace en este tipo de rueditas para saber si yo lo giro así o si lo giro así? ¿Cómo hace el microprocesador para saber si estos pulsos son para restar o son para sumar? Bien. De pronto voltea la señal o no sé, un signo negativo. Lo dejo para que lo piensen. Listo. Que una vez me causó inquietud y me gasté un rato tratando de averiguar cómo se le manda la información al micro PC y que usted está moviendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bien, pero vienen una cantidad de otras condiciones. Resulta que en vez de usar este elemento
para informar, para entrar la frecuencia, yo puedo aquí pasarle esa información por datos que vienen de un PC, ¿no? Aquí, bueno, no sé si me quedó bien. Un PC. Yo puedo hacer que esa información la pase como un dato. En vez de por pulsitos y otras cosas, yo la puedo pasar por un dato. Entonces aquí, con la entrada de los micros, apareció algunas funciones que se llaman app. Los radios yo lo puedo acoplar a un PC y que el PC lo maneje. Al principio esto fue muy elemental. Este radio que estaba mostrando el FP757, ya en por aquí decía que tendría como algo para ampliarlo. Aquí. Este radio le escribieron aquí CAT, que este fue el primer radio que trajo CAT, pero el CAT lo único que hacía era transmitirle, un PC podía cambiarle la frecuencia al radio. Pero ese es el origen. Un radio moderno tiene como, no sé, como 100 funciones que se pueden manejar por CAT. Se puede cambiarle de frecuencia, de banda, puede leerlo, puede cambiar el volumen, cambiar de modo de operación. Todo eso es posible actualmente. Pero este ya quedó el origen, CAT. Y qué otra condición, otro detalle que aparece aquí. ¿Dónde está mi anterior figura? ¿Cómo vuelvo aquí al anterior? Aquí. Aquí. Ahora me fue la idea. Bueno, el PC pasó a manejar el micro y entonces puede ordenarse no solo el manejo de la frecuencia, sino muchas otras variantes. Algo se me escapó en el cambio de imagen. ¿Alguna pregunta? No, señor, hasta ahora no tenemos más manos levantadas. ¿Quién más tenía aquí? Los cambios de banda. En este caso el radio, los radios pues, trabajaban fácilmente desde 100 kHz a 30 MHz en forma corrida, ¿no? Cualquier frecuencia se podía fijar. Desde el punto de vista de lo que uno veía, porque en la práctica es casi imposible que un PLL o un oscilador controlara todo este rango. Entonces, en realidad, estaba dividido generalmente en unos 4 segmentos o 5 segmentos. 6 segmentos, depende del diseñador. Uno iba de 0, por ejemplo, ¿cuánto sería si dividiera esto en 3 segmentos? Uno iría de 0 a 10, el otro sería a 20 y el otro a 30, ¿no? Algo así. Pues si fueran 4 segmentos, uno sería como de 7, 14, 21, 28, algo así. O sea, los rangos de los osciladores eran segmentados.
Pero como se cambia de banda, y al cambiar de banda, usted empieza a trabajar con elementos diferentes. Por ejemplo, las bobinas que se utilizan en frecuencias bajas son bobinas grandes, mientras que, por ejemplo, las bobinas para 10 metros son de apenas 2 o 3 vueltitas, mientras que una bobina de 80 metros tiene 100 espiras, de pronto la para trabajar en 30 MHz será de 2 o 3 en banda de 10 metros. Entonces, la segmentación que en los radios antiguos se hacía a través de la famosa llave de bandas, era una llave aquí que tenía una serie de galletas. Estas galletas tenían contactos aquí en su superficie. A medida que giraban, iban cambiando de conexión. La llave de cambio de banda. En estos circuitos se construía el radio en una tarjeta. Por aquí se montaban las bobinas, los condensadores. En alguna parte de la placa. Y la conmutación no se hacía a través de un eje, sino que la conmutación se hacía, hay dos formas de hacerlo, uno poniendo relés aquí, que operan para la banda correspondiente. O sea, ¿qué bobina necesito? Entonces está conectada por un relevador. Todos estos relevadores los controla el microprocesador. A medida que cambia de frecuencia, él va dando operación a los diferentes relés que conectan los elementos necesarios para esta banda. Lo cual hizo que el diseño del aparato no estuviera supeditado a la famosa barra de cambio de banda, sino que el microprocesador va diciendo qué elementos tienen que trabajar para las diferentes bandas a través de órdenes que manda el microprocesador. Entonces, ventajas, ventajas y ventajas que conducen a poder hacer equipos más pequeños. Entonces, estos equipitos eran de tamaño bastante menor. Entonces, venían estos, empezaron a evolucionar, tamaños muy pequeños. ¿Qué más le podemos comentar? El cambio de banda, entonces se hace, por ejemplo, en este radio, en el 430 se hace con dos botoncitos aquí abajo el down y el up. Entonces, si yo espicho un botón de estos, pues, es órdenes hacia este contador que se pegue el salto, mientras que este mueve paso a paso, este mueve pasos grandes, pasos de algunos, no sé, de pasar de 7 MHz a 10 MHz a 14 MHz. Entonces, eso se hace con estos botones que pegan saltos altos. ¿Qué otra cosa? Ventajas. Aquí fácilmente se pueden tener dos BFOs. Porque ¿qué es el BFO? El BFO es solo mandarle una orden al PLL en qué frecuencias trabajen. Entonces, al ser controlado por un microprocesador, pues nosotros podemos tener aquí, con un botón mandamos una frecuencia, con otro botón mandamos otra frecuencia. O sea, automáticamente tenemos 2, 3, 4, cuantos BFOs quieran. La única condición es que no lo podemos usar simultáneamente. O estamos en la A o estamos en B. Y esa información se mantiene en memoria. Y también entonces vino una cantidad de facilidades aquí de manejar. Uno puede hacer la frecuencia que está aquí, la puede mandar a memoria, ¿no? Y o sea, yo estoy sintonizando esta frecuencia y aquí hay algo interesante. Yo quiero explorar qué otras cosas hay.
Entonces mando esta frecuencia a memoria, entonces me muevo a cualquier otro lugar y más adelante digo que la memoria la pase a, este debe ser recover en memoria, memory recover. Bueno, es que son expertos en 430, sabrán cómo se hace esto. O sea, esto es información que usted mueve a memoria, o la lleva al DFOA, o la lleva al DFOB, hace que el DFOA y el DFOB sean iguales, o los hace diferentes. Todas las cosas que usted quiera hacer es posible, porque esto es manejo en el microprocesador. ¿Algo más? Pues el problema es que son las 9:30. Y yo supongo que como eso era conveniente de parar de mi monólogo con relación a esto de los radios. Mil gracias, don Eugenio. Si hay algún colega que tiene alguna pregunta o un comentario, por favor levanta la mano en un icono que está abajo al lado del micrófono que muestra una palmita, que muestra los dedos. Bienvenidos, colegas. Hola, colega Nelson Gómez. Bien pueda. Ya te envié la solicitud para convertirte en participante. Le das ahí en aceptar y te activa el micrófono. Si no, se te está dando lo que estaba diciendo el colega de Tuluá. Al parecer en el celular se está bloqueando, entonces hay que iniciar en un computador y luego se desbloquea lo del celular. Entonces al parecer hay una actualización ahí de Google Meets que está afectando a varios. Entre tanto, adiciono un pequeño detalle. Los radios siguieron evolucionando de los 80 a los 90, y aquí tengo un ejemplo de cómo ya era un radio en el año 2000, ¿no? A principios del siglo XXI. Aquí estoy mostrando el TS-2000, que es también como un radio icónico, y entonces tenía todas sus funcionalidades, pero si observaran en este radio, dice, le ponían aquí como propaganda, que este utilizaba DSP. Este era un radio con DSP. Y este es el inicio de la otra revolución que viene con los radios, porque los radios empezaron a venir con DSP y esto alteró la arquitectura de los radios. O sea, a finales de los 90 y principios del año 2000, los radios empezaron a venir con esta notación, que son DSP, y ahí es donde se inicia la siguiente revolución de los radios a los radios que tenemos actualmente. Mil gracias, don Eugenio. O sea que de ahí para adelante, los otros radios que tienes ahí mostrando en la diapositiva ya vendrán con ese Delta Sierra Papa. Sí, todos los radios modernos son DSP. Y ese es el germen de lo que, es decir, estamos hablando del año 2000 con el DSP, pero para el año 2015 estamos pasando a otra cosa que se llama SDR. Pero para entender por qué SDR, es que el que inicia el problema es el DSP. A los radios le metieron DSP y eso nos conduce con el tiempo al SDR. Excelente, entonces nos queda debiendo ahí la parte de solo SDR ahí mezclado con el DSP, porque ahorita estaba notando que ya los últimos vienen es justamente con eso del SDR, como el 7300 y todos estos actuales. Pues quizás en otra oportunidad entonces hablamos de este detalle, que es la siguiente evolución. O sea, en los radios de los 80 y 90, con el tiempo evolucionado, le metieron DSP. En principio es un componente, ¿no? Es un componente que se le pone a los radios. Mil gracias, don Eugenio. Si hay algún colega que quiere participar
con algún comentario, bien pueda y levanta la mano en un icono que está abajo al lado del micrófono, en donde se muestra una palmita de una mano. Bien pueda, colegas. Hola, Juan Pablo, adelante. Para darle las gracias a don Eugenio por su tiempo y por todas las explicaciones. Muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias, don Eugenio. ¿No? Espero que, no sé, el día de hoy como que me fui más por la parte del tablero y no sé si fue más agradable o la otra con PowerPoint es más agradable. Gracias, don Eugenio. Hoy es que parece que hay ahí un problema con la aplicación, porque hay algunos que les está dando problema activar sus micrófonos. Pero bueno, lo seguimos ahí intentando. Si hay algún otro colega que quiere participar, adelante. Yo creo que no es más, don Eugenio. Te agradecemos muchísimo. Quedamos pendientes de la sesión del SDR junto con esta función que nos comentas del DSP. Entonces, esperamos escucharlos de nuevo. Don Eugenio, bien pueda y se despide de los colegas. En este momento hay 40 colegas conectados. El pico máximo fue de 64. Bien, Juan José, gracias por la invitación y a los aficionados unidos por esta charla, ¿no? Bastante enriquecedora, con buena asistencia. Pues da gusto, ¿no? El mayor compromiso, sabiendo que alrededor de 60 colegas pues le interesan estos temas y lo que uno pueda aportar en el conocimiento. Como le digo, la semana pasada estaba más basado en PowerPoint. El día de hoy quería basarlo más en el tablero y estaré pendiente de algunos comentarios si lo tienen a bien de hacer de qué defectos o qué es mejor hacerlo por PowerPoint o hacerlo por tablero. Entonces es algo que me gustaría oír comentarios en cualquier momento, ¿no? Estamos aquí en un medio de comunicación y en cualquier momento volvemos a podemos hablar de esos temas. De resto, pues, como decimos, 7-3, una feliz noche. Muchas gracias, don Eugenio. Sin duda, lo vamos a tener a usted de nuevo y le vamos a extender la invitación para que nos cuente sobre los SDRs que están de moda y ahorita los últimos radios con DSP. Le agradecemos mucho su tiempo, estar hasta esta hora y a los colegas en distintos países que también se están conectando. Esperamos que la próxima vez ya se haya superado ese impasse con la aplicación de celular, que al parecer algunos hay que actualizarla porque no les está dejando activar el micrófono. Pero vamos a escuchar al colega de Sabaneta. Hola, Gabriel. Hola Juan. Bueno, normalmente se acostumbra al final de las presentaciones dar, ¿cómo se llama? El vínculo, el correo electrónico, el chat de WhatsApp para las preguntas directas. Entonces, si el colega Eugenio, que veo que maneja la parte técnica con mucha soltura y sé que él participa en un grupo del Mohan y técnicamente tiene muchísima experiencia, nos dejara un enlace o sus redes sociales para preguntarle sobre temas técnicos que realmente pueden ser de mucho interés. Gracias, Juan. Eso es todo. Adelante, don Eugenio. ¿Tienes algún contacto que nos puedas dar? Sí, vamos a escribir aquí en letra grande. Mi nombre es Eugenio. Mi segundo apellido es García, o sea que completamente colombiano, los García. El teléfono. El WhatsApp. Sí, también de WhatsApp, 313-889-7355. El correo que más visito, pues, es el mismo nombre. Y en Yahoo.
Gracias, Eugenio. No, esa es la idea. Yo creo que con el contacto de WhatsApp, porque yo sí tengo un buen concepto de tu parte técnica, sé que participas en un grupo de WhatsApp que se llaman algo relacionado como los Caballeros del Moján o algo así. Estuve suscrito, pero me retiré. Pero en la parte técnica sé que tienes muchísimo conocimiento y esa era mi inquietud, donde preguntarte cosas técnicas, que este tema lo manejas muy bien. Gracias, Eugenio. Voy a tomar número del WhatsApp, enseguida te agrego. Yo soy Hotel Kilo 4, Oscar Kilo, HK4 OK. Gabriel desde Sabaneta. Eso es todo. Gracias, Eugenio. Gracias, Gabriel, desde Sabaneta, HK4 OK. Había un colega aquí en Bogotá que era de HK3 OK, el OK. Era, ¿cómo? Vargas, Honorio Vargas. Sí, señor. Y le cuento aquí anecdóticamente para los que están en la escucha, que antes de sacar mis indicativos de HK4 OK, bueno, realmente yo era HK4 QYK, cambié indicativos, revisé todos los indicativos y vi que existía un HK4 o HK3 OK que falleció, e incluso creo que en QRZ ya aparece sus indicativos ahí como de las personas que fallecieron. Sí, tengo conocimiento de que existió ese indicativo en la zona 13, Eugenio. Bueno, voy a tomar enseguida nota, te mando un WhatsApp porque me interesan preguntas técnicas. Eso es todo. Gracias y termino mi participación. Gracias, Gabriel. Atento a cualquier comentario, pues por lo menos se trata de comentarlo, y si no, pues me causa inquietud para investigar. Eso es lo que me dedico simplemente a ver cómo consumo el tiempo. Mil gracias, don Eugenio, ahí por dedicar su tiempo a enseñarnos. Una última, el colega don Gabriel de Sabaneta, ¿entendiste bien la disertación del colega Eugenio en el sentido del micrófono? Es que hay alguien que nos comenta que lo escuchaba muy grave, con pocos brillos. Coméntanos, Gabriel. Bueno, mi comentario personal es que de principio a fin yo trabajo con computador y no he tenido problemas con el audio, ni en transmisión, ni en recepción. Es decir, los he escuchado a todos perfectamente y me ha funcionado muy bien. Yo no he tenido problemas, entonces no puedo hacer o dar más opiniones al respecto, pero para mí ha funcionado siempre bien. Adelante, Juan. Gracias, gracias, Gabriel. El colega de Uruguay, el colega Horacio Nigro, sí nos comenta que estaba escuchando muchos graves y pocos brillos en la voz del micrófono de don Eugenio. Sin embargo, yo también tengo el mismo reporte de que siempre escuché la voz clara. Entonces, de pronto allá, don Horacio, si puedes de pronto revisar a ver qué pasó, hay algo por ahí flojito. Entonces, bueno, don Horacio, si tiene algún comentario, bien pueda, abra el micrófono si quiere. Bueno, creo que no hay más comentarios. Ya son las 9:49. Si hay algún colega que quiere hacer algún otro comentario, este es el momento. Si no, damos por terminada la sesión. De nuevo, mil y mil gracias. Un placer para nosotros tener a don Eugenio y lo tendremos en unas próximas ocasiones. Y bueno, veo por aquí a don Alberto. Don Alberto, buenas noches para despedirse. No, Juan José, buenas noches, igualmente a Eugenio y todos los presentes. Muchísimas gracias, Eugenio, por la charla de hoy. Muy interesante y nos quedamos pendientes de la última etapa de los radios. A Juan José, muchísimas gracias por la dirección y a todos los presentes en nombre de la Junta Directiva de Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, colega FZ. Don Edgar Pons, por allá en República Dominicana, un abrazo. Don Edgar también comenta que muchas gracias. Don Edgar es Hotel India 8 Tango Delta de la Sociedad Dominicana de Radioaficionados. Muchas gracias a todos, los esperamos en una próxima. La próxima semana también tendremos una nueva charla. Están todos bienvenidos, están todos invitados a ser parte de estas charlas también como expositores. Este es un espacio abierto, sin ningún tipo de interés económico de ningún tipo, así que todas las puertas están abiertas en Radioaficionados Unidos para que de nuevo ingresen. El colega José Luis también comenta por aquí en el chat que mil gracias al profe
don Eugenio. Así que nos vamos muy felices esta noche y que descansen. Chao, chao, 7-3.